Estética de la desaparición, por Paul Virilio. 21. 3. Parte 5. Esa desaparición de la mujer en la fatalidad del objeto técnico crea un nuevo lenguaje de masas, fiel reflejo del lenguaje fascista de la vieja élite futurista de principios de siglo. El calor de un trozo de hierro o de madera es, desde ahora, más apasionante para nosotros que la sonrisa o las lágrimas de una mujer. Transformaremos en una intensa alegría el nunca jamás de Edgar Poe. Con nosotros empieza el reino del hombre sin raíces, del hombre multiplicado que se mezcla al hierro, se nutre de electricidad. Se trata de deciros cuánto despreciamos la propaganda que defiende la estética del paisaje. Los grandes simbolistas volcados sobre el cuerpo desnudo de la mujer, mujer belleza, ideal y fatal. Marinetti, 1910. El piloto Jean-Marie Segat declaró hace poco en una entrevista ofrecida al diario François: en aquella época, ser piloto de pruebas era en verdad volar hacia lo desconocido. Además, ahora tenemos otra frustración. Es una pena, pero la rivalidad comercial nos impide volar en los aviones de la competencia. Nunca pude llevarme un F-15 y lo lamento. Por el contrario, los pilotos de línea prueban cualquier tipo de aeronave porque deben establecer comparaciones. Son unos privilegiados. Antes de subirse a su Mirage 4000 y a guisa de saludo final, Segat agregó: me paso al otro lado. Hoy en verdad, un donjuanismo tecnológico, un rapto de las máquinas que repite el de las esposas logísticas. La trilogía inicial ha sido modificada por completo y se establece una relación entre un unisexo, disimulación final de las identidades fisiológicas, y un vector técnico, los contactos con el cuerpo de la bienamada o el cuerpo territorial generalmente desaparecen a medida que aumenta la dinámica del paso. Pero la apropiación del conjunto de ritos de paso, efectuada por la producción en masa, es, como hemos visto, un fenómeno mucho más importante, porque podemos pensar, parafraseando a Ragot, que el conjunto de la civilización tecnológica solo se aplicó, en definitiva, a instalar la fijeza de la vida en el desplazamiento. La divisa del Nautilus: el móvil en lo móvil, precede al no tenéis velocidad, sois velocidad, y muestra, en la búsqueda del progreso, algo que ya no será discontinuo, una abolición final de las diferencias, de las distinciones entre naturaleza y cultura, utopía y realidad. Puesto que la tecnología, al hacer del rito de paso un fenómeno continuado, instaura el desorden de los sentidos como estado permanente, la vida consciente se transforma en un viaje pendular, cuyos polos absolutos serán el nacimiento y la muerte. Y las religiones y filosofías habrán llegado a su fin. La ciencia habrá fabricado realmente una nueva sociedad, cuyos miembros se habrán convertido todos en durmientes, vivirán días ilusorios, sintiéndose muy cómodos, como es natural, en una situación de paz total, de disuasión nuclear, desarrollada según el principio del mínimo esfuerzo, tan caro a los ingenieros. De conformidad con una curva de distribución óptima de los esfuerzos de las fuerzas, que garantice el equilibrio y evita el accidente. Un mundo por entero suspendido en el umbral de una operación final que realizaría para la humanidad un rito de paso comparable al del Génesis por su fatalidad. Cuando a comienzos del siglo Spengler predijo el retorno de la ciencia a su patria psíquica y las ruinas flamantes de la civilización faustiana, sus desechos esparcidos aquí y allá, olvidados los ferrocarriles y los grandes transatlánticos, tan fósiles como las vías romanas o la muralla china, no pensó que todas esas ruinas, pretéritas o recientes, eran larvas de velocidad, esbozos abandonados de lo único e irresistible proyecto o proyección de Occidente hacia el más allá técnico, en definitiva, tan misterioso como el de las antiguas religiones, que hacían frente a las grandes instancias de la naturaleza con la ayuda de sus propios efectos especiales. Cuando funciona, ya está obsoleto. He ahí la paradoja de Occidente, insuficientemente cuestionada, convertida en la divisa del Lord Mountbatten,
cuando dirigía las investigaciones británicas sobre armamentos durante la última guerra. Se trata aquí de la rivalidad de la competencia entre las diversas máquinas de guerra fabricadas por las naciones enemigas. Si una máquina funciona, pronto dejará de ser una sorpresa para el adversario y perderá su eficacia, es decir, su cualidad esencial de accidente. Pero como siempre ocurre en el dominio técnico, la guerra es el mejor modelo. La máquina, porque ha sido puesta en el mundo, ya no participa de la ausencia. Marcha y, sin embargo, en el instante de la marcha deja de formar parte de lo que llega. Se ha quedado atrás. De ahí la necesidad de batir marcas de velocidad, lo que aproximará la máquina técnica de un imaginario sin fin será el récord, puesto que nadie conoce los límites de las altas velocidades. Ahora existe la tendencia a redescubrir el misterio de la máquina técnica. Se la aprende menos como un objeto de consumo deseable o desechable que como partícipe de una extraña teoría de acompañamiento procesional, fuera de la historia, apenas geográfica, un juego de representaciones del yo próximo al falso día onírico, esa alegría delirante de la velocidad que aventaja el infinito de los sueños. Marinetti. Hacia 1900, el coronel de Rochas, antiguo administrador de la Escuela Politécnica, quería demostrar con su xenoglasia que un sujeto bajo hipnosis podía franquear el límite de las experiencias humanas anteriores y remontar el tiempo sin mayor esfuerzo. Los miembros del Club Cruising Automobile des 50s se entregaban a una actividad semejante, pero el medium ya no era una mujer, sino coches americanos de los 50, Cadillac, Buick, Chevrolet. Una periodista nos relata la vida de un coleccionista. Albert vive como mucho en 1950. Durante la semana circula en coche común, pero cuando saca su Bel Air, se viste de Teddy Boy. Su mujer se sienta atrás con el niño, tal como se hacía en esa época. Soñaba con eso desde los 15 años. Cuando vio el coche lo imaginó con su color de fábrica, centellante, azul, con el techo más claro, los cromados, la mangueta del eje delantero. De noche, confiesa Albert, lo miro. Antes de sacarlo del garaje, le doy unos golpecitos en el costado. Le hablo. Por ejemplo, cuando le coloqué la mangueta, sentí que la necesitaba. Hay que verlo sobre todo a última hora de la tarde. Cuando llega la noche, es la hora en que vibra, resplandece, este cacharro tiene sensibilidad. Por su parte, Daniel, 16 años, alumno de segundo curso de la carrera de técnico industrial con especialización en mecánica y electricidad, explicó a un periodista de Le Monde las características de la máquina que codicia. Quisiera una moto grande, muy grande, una moto enorme para irme muy lejos, a donde se me dé la gana, no importa dónde. Quisiera andar sin detenerme nunca. Quisiera que ella me llevara cuando estoy cansado. Me gustaría color océano, con velas desplegadas y rodeada de gaviotas. Me gustaría que brillara con todos sus faros y sus cromados para iluminar todo al mismo tiempo. Quisiera que no consumiera nada, apenas un poco de aire de cuando en cuando. Quisiera que fuera muy veloz para ver solo lo que me gusta. Le pondría cantidad de espejos para que ella me mire tanto como yo la miro. Le diré ahora cómo se llama. Te amo.